Muy bien, nos piden analizar verdadero o falso los siguientes enunciados. Vamos a comenzar con el primero. Nos dice: el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, es decir, el peso, sobre un bloque equivale a la variación de energía potencial gravitatoria del bloque. Bien, para poder analizar esta pregunta y su respectiva respuesta, vamos a trazar un eje coordenado vertical y tenemos aquí el origen de coordenadas. Vamos a ubicar nuestro bloque a analizar en un punto inicial A de partida y se dirige hacia un punto B final de llegada. Trazamos los respectivos vectores posición. Recuerda, es el vector que se traza desde el origen de coordenadas hacia la ubicación del móvil. Aquí también podemos dibujar el desplazamiento, que es un vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Podemos darnos cuenta aquí que el desplazamiento es el cambio de posición, es decir, posición final menos posición inicial, que lo vamos a usar dentro de unos momentos. Bien, graficamos el peso, que es la fuerza que nos han pedido analizar, y lo graficamos vertical y hacia abajo. Recordando, el trabajo en general es una magnitud escalar que depende de la magnitud de la fuerza y el desplazamiento y que puede tomar signo positivo o negativo, positivo si van en la misma dirección, negativo si van en direcciones opuestas. Tenemos entonces que el trabajo del peso es negativo porque observamos en la figura que mientras el peso es vertical y hacia abajo, el desplazamiento es vertical y hacia arriba, tienen direcciones opuestas. Tenemos aquí la magnitud de la fuerza, la masa por la magnitud de la aceleración y tenemos acá el valor del desplazamiento. Hace un momento lo mencioné y tenemos aquí el desplazamiento viene a ser el cambio de posición final menos inicial, es decir, en B menos la posición en A. Reemplazamos aquí. Lo que hacemos ahora es operar multiplicando esta expresión por cada una de ellas. Ten en cuenta, por favor, el signo. Ahora, esta expresión, masa por magnitud de la aceleración por una altura determinada, porque estamos aquí en una expresión escalar, viene a ser la energía potencial gravitatoria, ¿no? Producto de la masa por la magnitud de la aceleración por una altura determinada. Acá tenemos la altura que se alcanzó en B y acá tenemos la altura que tiene en A. Entonces vamos a reemplazar la siguiente expresión aquí. Tenemos entonces una energía potencial gravitatoria en B y una energía potencial gravitatoria en A. Ahora, recordemos que la variación de energía potencial viene a ser la energía potencial gravitatoria final menos la inicial. Sin embargo, esto no está coincidiendo necesariamente con esta expresión. Para ello vamos a factorizar el signo negativo. Si factorizamos el signo negativo nos queda la siguiente expresión. Por favor, ya esta es una operación algebraica. ¿Qué tenemos aquí? El cambio de energía potencial gravitatoria. Entonces, finalmente, ¿qué estamos demostrando? Que el trabajo del peso viene a ser el negativo del cambio o la variación de energía potencial gravitatoria. Si analizamos la expresión, diríamos que esta expresión es falsa porque ella hace referencia a que el trabajo es igual o equivalente a la variación de energía potencial gravitatoria. Y no es así, sino es equivalente al negativo de la variación de la energía potencial gravitatoria. Hemos tomado como referencia, o tomo como referencia en este caso al Cian Semaski, ¿no? Física Universitaria, volumen 1, 13ª edición. El enfoque que acabamos de hacer combina lo vectorial con lo escalar, sin embargo es un enfoque de manera general. Es decir, sobre este bloque han podido ser aplicadas otras fuerzas simultáneamente al peso y la demostración era la misma. Sin embargo, podemos hacer un enfoque escalar completamente, pero con ciertas restricciones. Observa que ahora hablamos simplemente de un nivel de referencia de una altura A y una altura B respectivamente, pero para que esta demostración pueda resultar, el requisito indispensable es que la única fuerza presente durante el movimiento representado sea el peso. ¿Por qué? Vamos a aplicar el siguiente teorema, ¿no? El teorema del trabajo y la energía cinética. Bien, si la única fuerza que actúa es el peso durante su movimiento, entonces el trabajo neto sería el trabajo del peso igual al cambio de energía cinética, final menos inicial. Esta es nuestra primera condición. Nos vamos a apoyar ahora también en la conservación de la energía porque observamos que la única fuerza presente es el peso, que es una fuerza conservativa. Entonces tenemos que la energía mecánica inicial, es decir, en A, la suma de la cinética y la potencial gravitatoria, es igual a la energía mecánica final, es decir, en B, la suma de la cinética y la potencial gravitatoria. Bien, vamos a despejar. Esta energía cinética va a pasar a restar y esta potencial gravitatoria va a pasar a restar aquí y nos queda lo siguiente.
Bien, mira, reconocemos aquí el cambio de energía cinética que teníamos en la primera expresión. Ahora, esta expresión de aquí, vamos a factorizar el signo negativo una vez más. Y esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que reconocemos en esta última expresión? El cambio de energía potencial gravitatoria. Listo, esta expresión 2 la vamos a reemplazar aquí. Entonces, en vez de cambio de energía cinética final menos inicial, vamos a colocar la expresión que una vez más nos demuestra que el trabajo desarrollado por el peso es igual al negativo del cambio de la energía potencial gravitatoria. Ahora vamos a analizar la segunda condición. Nos dice, la fuerza de fricción es considerada una fuerza conservativa. Bueno, falso. Sabemos que fuerzas conservativas de las que hemos estudiado hasta ahora son la fuerza gravitacional, el peso, y la fuerza elástica. Más adelante vamos a ver que también la fuerza eléctrica, producto de interacción entre cargas eléctricas, también se considera fuerza conservativa. Sin embargo, aprovechemos para recordar algunas de las propiedades del trabajo de las fuerzas conservativas. Por ejemplo, hablemos del peso. Dice que el trabajo es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende solo de los puntos iniciales y finales. Por ejemplo, mira, tenemos acá una corredora que pasa de un punto inicial a un punto final y va a seguir la siguiente trayectoria. Trayectoria 1, trayectoria 2 y trayectoria 3. Esta expresión significaría que el trabajo del peso a través de cualquier trayectoria en ir del punto inicial al final tendría que ser el mismo. Y eso se puede demostrar. Lo mismo pasa para la fuerza elástica, lo mismo pasaría para la fuerza eléctrica. Segunda condición. Si el punto inicial y final coincide, el trabajo total de la fuerza conservativa, en este ejemplo el peso, debe ser cero. Es decir, si ella, una vez que llegó a su punto final a través de la trayectoria 1, decide regresar a través de la trayectoria 3, el trabajo total del peso debería ser cero. También se demuestra. Ahora, esto también trae una consecuencia interesante. Se dice que el trabajo de las fuerzas conservativas es reversible. Eso significa que, por ejemplo, si acá la energía mecánica de 0 pasó a 10, 20 y 30, si ella regresara por la misma trayectoria, de 30 pasaría a 20, a 10 y a 0 nuevamente. Y por último, esta condición es muy importante porque tiene que ver justo con lo que hemos demostrado en la expresión 1. Dice, el trabajo de toda fuerza conservativa puede expresarse como la diferencia entre los valores de energía inicial y final de una función de energía potencial. ¿A qué se refiere? Que toda fuerza conservativa tiene una función de energía potencial asociada. Por ejemplo, el peso tiene asociada una energía potencial gravitatoria. La fuerza elástica tiene asociada una energía potencial elástica, no así las demás fuerzas. Entonces yo puedo expresar el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza elástica, como una diferencia entre estas energías potenciales, gravitatorias para el peso y elásticas para la fuerza elástica. Pero cuidado, no final menos inicial, sino inicial menos final. Es la demostración que hemos hecho en el apartado número 1. ¿Ya? Entonces, estas son algunas condiciones del trabajo de las fuerzas conservativas. Bueno, en conclusión, la alternativa número 2 era falsa. Por último, nuestra expresión número 3 dice, si un bloque se mueve hacia arriba sobre una superficie inclinada y lisa con rapidez constante, entonces la energía mecánica del sistema se conserva. Bien, tenemos aquí un gráfico que lo está representando. Nos dice que la rapidez es constante, pero como la dirección también permanece constante, podemos afirmar que se está desplazando con una velocidad constante. Para poder hacer un análisis a través de las energías, a través de la mecánica, trazamos aquí nuestro nivel de referencia en el punto inicial que es A, y acá está nuestro punto final que va a ser B. Vamos a realizar un diagrama de fuerzas. Voy a dibujar las componentes del peso, por cuestiones de operación que voy a realizar ahora. Tenemos aquí la normal. Nos detenemos. Fuerza de rozamiento no hay porque es lisa. ¿Serán las únicas fuerzas permitidas para este bloque y cumplir simultáneamente esta condición? Te recuerdo que velocidad constante es un caso especial de ausencia de aceleración, es decir, de equilibrio. Eso significa que el cuerpo analizado, en estos momentos por estar en equilibrio, debería cumplir que la sumatoria de fuerzas me debe dar 0. Y eso no está cumpliendo ahorita, porque si bien estas dos se anulan, no hay ninguna fuerza que la pueda anular a ella. Eso significa que necesariamente tiene que haber una fuerza en dirección opuesta y además de igual magnitud. Entonces, este sería un diagrama de cuerpo libre del cuerpo en mención, en el enunciado.
Ahora, para que exista conservación de energía mecánica, yo tendría que demostrar que el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Cuál de ellas es la no conservativa? Bien, acá tengo una sola fuerza que es el peso, conservativa. Y tengo dos no conservativas. Sin embargo, la normal, al ser perpendicular a su desplazamiento, no realiza trabajo. Entonces tenemos que analizarla a ella. Si ella hiciera un trabajo de cero, habría conservación de energía mecánica. Pero rápidamente podemos ver de que esta fuerza sí realiza trabajo. Es más, un trabajo positivo, ¿no? O sea, desde ya estamos demostrando que la siguiente expresión es falsa. Sin embargo, vamos a avanzar un poco más. Quiero demostrar eso. Entonces voy a colocar lo siguiente. El trabajo de la no conservativa, es decir, la fuerza F, es igual a la energía cinética final más la energía potencial final, es decir, en B, menos la energía cinética en A más la energía potencial en A. Estoy cumpliendo el teorema del trabajo de energía mecánica. Sin embargo, ¿qué sucede? Como la velocidad es constante, las energías cinéticas toman el mismo valor, de manera que cuando yo reste se van a cancelar. Segundo, como el nivel de referencia pasa por el punto A, puedo decir que la energía potencial en A también es cero. Mira, ¿qué me está quedando? Que el trabajo de F, que lo puedo calcular como producto de F por el desplazamiento, también lo puedo obtener de esta manera, como el valor de la energía potencial que tiene el bloque en el punto B con respecto al nivel de referencia. O sea, estamos demostrando que no es cero. Bueno, conclusión entonces. La tercera expresión también consideramos que es falsa.